Evolución del sistema educativo mexicano. La educación prehispánica se desenvolvía en templos, escuelas, que eran instituciones encargadas de transmitir a los niños y jóvenes, bajo una rígida disciplina, conocimientos religiosos y militares. Los hijos pequeños de los nobles eran cuidados y vigilados en su conducta por servidores, mientras que los niños del pueblo aprendían y heredaban el oficio de sus padres y les ayudaban en las actividades cotidianas. Las niñas aprendían las tareas de la madre, generalmente relacionadas con el trabajo del hogar o el comercio. Por otro lado, en la educación durante la colonia se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, la femenina, la formación de religiosos y la universitaria. Una época donde el Ayuntamiento de México ordenó a los frailes y párrocos que establecieran escuelas gratuitas de primeras letras a niños y que se fundaran las dos primeras escuelas municipales, una para niños y otra para niñas. En el periodo posindependiente, en la década de los años 30, con el propósito de excluir a sectores eclesiásticos y conservadores, los liberales propusieron el control estatal sobre la educación. En 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de la moral. También contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destaca la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de dar una base homogénea a la educación profesional. La educación en el Porfiriato continuó siendo un sistema pequeño y de lenta expansión. De 1878 a 1990 se registró una tasa de crecimiento anual de la escolaridad por cada 1,000 habitantes de 3.2%. Según datos aproximados, la tasa de escolaridad efectiva era de 23%. Entre 1878 y 1907 solo surgieron alrededor de 162 escuelas, un crecimiento de 2% en 30 años. En su administración aparecieron en pocas ciudades y en números muy pequeños los primeros jardines de niños. La educación primaria solo llegó a las ciudades importantes, atendiendo principalmente a una porción de las clases medias urbanas y semiurbanas. En cambio, la educación superior recibió mayor atención. La escuela preparatoria surgió en todos los estados del país. Los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos y equipos didácticos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas normales. En algunos se desarrolló la educación artística y, al final del periodo, se creó la Universidad Nacional. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, la educación pasó por un proceso de ser popular, de unidad nacional, laica, gratuita y obligatoria, así como municipal. Se creó la SEP, fue expansionista, piramidal, socialista, técnica, instrumental y tuvo una política ideológica de acuerdo al CENTE. Fue presidencialista, expansionista, desarrollista, hubo un principal financiamiento, equitativa, crecimiento de cobertura. La educación pública tuvo como marco los inicios del Plan Nacional de 11 años. Los libros de texto fueron gratuitos, se desarrolló la formación docente, se aprobó la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación para Adultos. Hubo desconcentralización administrativa de la SEP, se tomó importancia a la educación superior, se echó a andar el Plan Nacional de Educación y el programa Educación para Todos. Hubo autonomía universitaria, crisis económica, reformas y contrarreformas, entre otras. Los cambios acelerados que se están generando en las sociedades actuales están provocando que las instituciones realicen transformaciones fundamentales para adecuarse a los nuevos desafíos del siglo XXI. El sistema educativo mexicano no es la excepción. Su estructura se divide en 6 niveles, cada uno con diferentes características.
Nivel preprimaria o jardín de niños, el cual favorece el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de los niños de entre 3 a 5 años de edad. Atiende en modalidad general, indígena y cursos comunitarios. Nivel primaria, donde las instituciones dependen técnica y administrativamente de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, la SEP establece los planes y programas de estudio. En este nivel se atienden niños de entre 6 a 11 años o en ocasiones hasta 15 años de edad. Sus modalidades de atención son general, indígena y cursos comunitarios. Nivel secundaria propicia que los alumnos de entre 12 a 15 años de edad movilicen sus saberes dentro y fuera de la escuela, así como formar individuos motivados y capaces de desarrollarse en todos los ámbitos, a fin de impactarlos positivamente y continuar aprendiendo en todo contexto. Atiende en modalidad general para trabajadores, telesecundaria técnica y para adultos. El nivel preparatoria forma parte de la educación media superior. Su finalidad esencial es generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita acceso a educación superior. Se dirige a la población de entre 15 a 17 años en modalidad bachillerato general, tecnológico y la educación profesional técnica. Por último, la educación superior comprende carreras profesionales cortas, licenciaturas y posgrados en educación universitaria y tecnológica. Conforme el paso de los años, la misión del sistema educativo propone formar personas completas, con un intelecto desarrollado y una sensibilidad cultural, hombres libres, autosuficientes, generosos y plenos de moral ciudadana, así como formar gente preparada para satisfacer necesidades de la industria moderna y modificar las tendencias del desarrollo económico. El sistema educativo mexicano se desarrolla a través de principios filosóficos. Los primordiales son el laicismo, que es definido como una educación que se mantiene neutral sobre todas las doctrinas, ya sea religiosa, filosófica, morales, políticas, económicas, entre otras. Otro principio es la gratuidad, la cual nos hace ver que en ningún momento se privará a algún individuo del derecho a la educación por causa de bajos recursos económicos, ni tampoco se podrá obligar a los padres de familia a pagar una cuota. Por otro lado, la obligatoriedad, que se refiere al derecho de recibir una educación y que los padres deben hacer que sus hijos la reciban. El sistema educativo mexicano presenta problemas de financiamiento. En primer lugar, la ambigüedad que guarda el Estado frente al rezago e inequidad educativos y los requerimientos financieros que se necesitan para enfrentarlo. En segundo lugar, la carencia de fuentes de información confiable, transparente y oportuna sobre los recursos que se destinan en el país a la educación. En tercer lugar, la ambivalencia del Estado mexicano ante su responsabilidad financiera con la educación. En cuarto lugar, la carencia de reglas claras y transparentes para la asignación, distribución y uso de los recursos públicos destinados al sistema educativo. Y por último, las ineficiencias en el uso de los recursos educativos. A todo esto queda en duda, ¿cuál es el problema del sistema educativo mexicano? ¿Por qué no podemos progresar en el aspecto educativo? ¿Qué nos hace falta o qué estamos haciendo mal?